Entonces, vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer dos ejercicios. Me gustaría que se pusiera en pie, por favor, si puede, si no, está bien. Y, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer aquí? Quiero que cierre los ojos. Ok, cierre los ojos y con los ojos cerrados apunte hacia el norte. A la cuenta de 3. A la cuenta de 3, usted apunte hacia el norte. 1, 2, 3. Hacia el norte, ¿ok? Con los ojos cerrados. Ahora, mantenga el dedo donde lo apuntó y abra sus ojos y mire a su alrededor. Mira a su alrededor con la mano como la tenía. ¿Ok? Ok. Ahora, ¿se dieron cuenta un poquito la diferencia? Para algunos el norte está para allá y el otro está para allá. Ok. Ok. Tome asiento, tome asiento. ¿Alguien sabe por seguro dónde está el norte? Para allá está el norte. Ok. Entonces, no todas las manos estaban apuntando hacia allá. Ok. Entonces, ¿cómo podemos ir en una sola dirección cuando no todos sabemos hacia dónde vamos? Okay. Si yo y el hermano Héctor y la hermana Delfina estuviéramos amarrados, atados el uno al otro, así de espalda, y vamos todos para el norte, pero para la hermana Delfina el norte está para allá, y para el hermano Héctor el norte está para allá, y para mí como que no conozco la ciudad, para mí el norte está para allá. ¿Vamos a llegar a alguna parte? Entonces, como iglesia, ¿para dónde vamos? ¿Ah? ¿Para dónde vamos como iglesia? ¿Cuál es nuestro norte? ¿Qué es lo que queremos cumplir? ¿Qué es lo que queremos cumplir como iglesia? ¿Cuáles son nuestras metas? La iglesia Visión Jesús en Lepaera ¿sabe sus metas? Ahora, ninguna cosa de lo que voy a decir viene de una actitud condenadora. Al contrario, estoy sumamente agradecido por la fidelidad de todos ustedes, su cooperación, sus esfuerzos, incluso sacrificios que ustedes han aportado a la obra del Señor. Nada de lo que voy a decir es condenador o juzgador, pero sí tenemos que tener un norte claro como iglesia. Si no, ¿hacia dónde vamos? ¿Okay? La visión es qué es lo que queremos lograr. Eso es la visión. La visión es lo que queremos lograr. Yo como persona tengo que tener una visión clara. ¿Okay? Yo como persona, yo quiero digamos, en algún momento de mi vida yo quería ser arquitecto. El Señor me llamó al ministerio, pero como persona yo quería ser arquitecto. Entonces, cuando tenía esa meta, esa visión para mi vida, ¿qué es lo que tenía que hacer? Yo sabía que tenía que ser bueno con la matemática para ser arquitecto. Yo no podía pretender ser arquitecto si no me gustaban las matemáticas, ¿cierto? Si quiero ser cantante, mis hijos, 4 de mis hijos estudiaron música en la universidad. Esa es la carrera que ellos eligieron. Y tomaron clases de canto y no sé, otras cosas, piano y guitarra y no sé cuántas otras cosas. Y para ser cantante, ellos tenían que ensayar 15 horas a la semana. Porque si quieren cantar, tienen que afinar su instrumento, que son cuerdas vocales, ¿cierto? Entonces, nosotros como iglesia tenemos que tener un norte, tenemos que saber para dónde vamos.
Ahora, yo no pretendo que en una clase, en una reunión, ya tengamos todo claro, ya para allá vamos todo, pero por lo menos tenemos que tener una meta. Tenemos que decir, hey, como iglesia, ¿dónde vamos? ¿Cuánta población, cuál es el número de la población en esta ciudad, en sus alrededores? ¿Alguien sabe? El número de la población, 10.000, 20.000, 100.000. Como 37, 38.000. ¿Okay? Es la población es la comunidad a nuestro alrededor, ¿cierto? ¿Cuántos de esos ustedes quieren alcanzar con el Evangelio? ¿El 1%? ¿Cuál es el 1% de 38.000? Yo no soy bueno para las matemáticas, por eso que no soy arquitecto. El 1% de 38.000. Okay. ¿Cuántos creen que Dios puede ayudarnos a alcanzar a 1% de la población? ¿Usted cree que Dios puede permitirle a usted alcanzar 1%? ¿Cuánto es 1%? 380. Mire. Y yo creo que 1% es un poco bajo. Si Dios quisiera que ustedes como iglesia alcanzaran 10% de su población, de cada 100 personas que viven aquí, que ustedes como iglesia alcancen 10%, de 100 personas son 10 personas. ¿Eso serían cuánto? 3.800. Ahora, yo sé que no me conocen, pero a mí no me gusta hablar de números. Si hay 5 personas en la iglesia que quieren escuchar el Evangelio, para mí es una ganancia. No hay una diferencia entre 5 y 500 o 5.000 cuando tú estás teniendo éxito en lo que Dios te ha pedido. ¿Okay? Para mí, pero la razón que yo hablo de números es porque a veces nosotros como líderes, como cristianos, como pastores, como líderes de una iglesia, andamos como los caballos, no sé cómo se llaman esas cosas que le ponen a los caballos para que no miren. Bueno, no sé si lo hacen aquí, pero en Chile le ponían a los caballos unas capas así, para que solamente pudieran. Entonces nosotros como cristianos a veces andamos así y miramos nuestro alrededor, solamente aquí, el metro cuadrado. En algún momento tenemos que pensar. Ahora, ¿cuántas iglesias hay en Lepaera? Cristianas, iglesias cristianas, cristocéntricas, usted diría. Está bien como calcularle más o menos. 12. ¿Cuál es el promedio de asistencia en esas iglesias? ¿Será un promedio de 50 personas, 100 personas? Como 50, 45, el promedio. Algunas tienen 100, otras tienen 20. No pasa de 100. Okay. Digamos promedio 50 para ser generoso. ¿Y cuántas hay? 12. ¿Cuánto es 12 más 50? 600. ¿Y cuántas en la población? ¿Cuánta gente en la población? 38.000. Saca, quítale 600, digamos, ¿no? A 38.000. ¿Se dieron cuenta de lo que acabamos de descubrir? En las iglesias hay solamente 600 personas. Del área de Leo. Ya, ok. Pero lo que quiero es que nos demos cuenta de que el campo está listo para la siega. Que hay mucho trabajo que hacer. Lo que quiero que se den cuenta es que el éxito de esta congregación, nuestra comunidad alrededor
depende del éxito de nuestra congregación. Necesitan el éxito de nuestra congregación. Esta comunidad se merece que esta congregación pueda presentar el Evangelio y que lo pueda presentar en forma genuina, que lo pueda presentar en una forma donde la persona es tocada en su corazón por el poder del Evangelio. No religiosidad, no falsedad, no simplemente el orgullo denominacional que a veces existe en las congregaciones, sino que el verdadero, genuino Evangelio de Jesucristo. Nuestra comunidad se merece que nosotros seamos exitosos en lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Tenemos que ser exitosos porque Dios lo pidió y tenemos que ser exitosos porque esta comunidad lo necesita. ¿Estamos bien? Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Nuestra visión. La visión es lo que queremos lograr. La visión es lo que queremos lograr. ¿Qué quieren lograr como iglesia? No pretendo que me den una respuesta hoy, pero sí pretendo de que ustedes se hagan la pregunta. ¿Qué es lo que quieren lograr como iglesia? ¿Están contentos como están? Levanten la mano el que ya llegó a la meta como iglesia. Entonces no estamos contentos. Y está bien que no estemos contentos. Deberíamos no estar contentos, porque eso significa que hay más, que todavía hay más. Ahora, yo les dije que no me conocían y que a mí me hace incómodo hablar de números. Uso los números simplemente como una ilustración. Como les digo, si Dios me llamó a alcanzar a 5 personas, y eso es todo lo que Dios me pidió, tengo que ser exitoso en alcanzar 5. Pero la verdad es que yo no sé en qué año se puso el primer bloque en este edificio, pero algo de visión tiene que haber habido para establecer una iglesia como esta, en este lugar, en este rincón, en esta esquina. Tiene que haber habido visión, y esa visión viene de Dios. No de un hombre, no de una organización. Dios es el que dijo, yo quiero una iglesia aquí que predique el Evangelio. ¿Okay? Entonces, por eso que Dios sigue tratando. Dios no deja que esto se muera. Dios sigue. Es como el enfermo en el hospital que le siguen dando oxígeno, porque todavía hay esperanza de que vuelva a la vida, ¿cierto? Okay. Ahora, es un ejemplo extremo, pero... Ok, entonces, visión. Lo que quiero es que ustedes, como congregación, me imagino que si usted está aquí es porque usted participa en algún nivel de liderazgo o participa en lo que la iglesia hace para predicar el Evangelio, para presentar el Evangelio, sea con la alabanza, sea con las predicaciones, sea como líderes ayudando a tomar decisiones, sea en el grupo de alabanza, sea en el grupo de la danza. Usted es una expresión del Evangelio, en alguna manera, ustedes como iglesia, ¿cierto? Usted está involucrado en alguna expresión de la presentación del Evangelio. Entonces, ahora vamos a hacer otra ilustración con respecto a la visión que espero que nos ayude a entender. Van a estar 3 voluntarios. No se peleen. Alcanza así. Sí, vamos a poner las piedras. Una aquí en el medio. Otra ahí. Una aquí y otra aquí. Les voy a dar instrucciones a ellos y vuelvo en un minuto.
¿Ok? Y le pongan bastante atención porque es importante lo que están haciendo. Ok. Héctor, ¿qué estás haciendo? Acá estoy golpeando la piedra. Otra vez, en caso de que no lo escucharon, ¿qué estás haciendo? Acá estoy golpeando esta piedra. ¿Qué estás haciendo? Aquí estoy construyendo una pared de roca. ¿Lo escucharon bien? ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? Estoy construyendo la catedral más hermosa de roca. Bien. Ok, muchas gracias. Eso es todo. Okay. Comentarios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre ellos tres? ¿Estaban haciendo lo mismo? Físicamente estaban haciendo lo mismo, ¿sí o no? Los tres estaban golpeando la roca de la misma manera con el martillo, con el cincel. Pero ¿cuál era la diferencia? Este aquí, estoy golpeando una roca, y eso es cierto, pero eso es todo lo que él estaba haciendo, golpeando la roca. Ella aquí dice, estoy construyendo una pared de roca. Y aquí ella estaba diciendo, estoy construyendo la catedral más hermosa. La diferencia entre los tres es la visión. ¿Se dan cuenta? Usted puede estar en el grupo de danza, usted puede estar en el grupo de alabanza, usted puede estar ayudando en la administración de la iglesia, usted puede ser uno de los diáconos, o no sé, cualquiera sea su participación. ¿Qué estás haciendo? Aquí me tienen danzando. Aquí estoy con el micrófono cantando. ¿Qué estás haciendo? Creo que esto es necesario, pero tiene que crecer a esto. Quizá esa persona que no conoce a Cristo, que entra por primera vez, que por naturaleza, lo voy a decir, pero es dado por Dios, le encanta cantar, por un ejemplo. Esa persona que usted invitó, que no conoce a Cristo, que viene por primera vez y ve a una persona cantando y es inspirada y dice, ay, cuánto me gustaría algún día cantar al Señor como ella o a él lo está haciendo en este momento. Comienza aquí. Quiero tomar un micrófono en mi mano y cantar, pero tiene que crecer. Aquí estoy levantando un ministerio de alabanza. Aquí estoy sosteniendo el ministerio de alabanza. ¿Y qué es lo que está aquí? La persona dice, estoy trayendo la presencia del Señor con mi canto. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces, como iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es la visión que tenemos? ¿Queremos alcanzar a nuestros 38,000 miembros de la población, por así decirlo? No sé cómo se dirá correctamente. Habitantes de nuestra comunidad. ¿O ya nos dimos por vencidos en eso? ¿O ya decimos a nosotros, no, nunca vamos a... No, ¿cómo es posible, pastor? ¿Es cierto eso? ¿Que no es posible alcanzar a una comunidad entera con el Evangelio? ¿Qué dicen? Uh-huh. Que es bien difícil reunirse aún entre los mismos pastores, 12 personas no se pueden reunir. Yeah. ¿Por qué? Porque estamos desenfocados, ¿no? Y celosos del otro, exacto. Ahora, cuando se refiere a una visión local de una congregación,
Dios es bien específico y Él quiere hablarnos para enseñarnos cuál es su visión para nuestra congregación, pero involucra a la comunidad. Uno podría decir, bueno, imagínate que alguien dijera, vamos a alcanzar a toda nuestra comunidad con el Evangelio, van a ser miembros de nuestra congregación, todos los 38,000. Quizá uno diría, no, es que no va a ser posible. Bueno, hay una iglesia en Estados Unidos, en un pueblo de 30,000 personas, en Paul's Ford, Idaho, no sé cómo se dirá. Y ellos tienen en su congregación 20,000 de los 30,000, en un pueblo bien pequeño, pero han sabido cómo alcanzar a su comunidad. Entonces, lo que quiero que logremos esta noche es simplemente provocarnos a hacernos las preguntas. Si ustedes como congregación dicen, nosotros queremos alcanzar el 10% de nuestra congregación, o sea, de nuestra comunidad. Bueno, vamos a tener que hacer algunos planes, vamos a tener que tener algunos programas, vamos a tener que tener algunos evangelismos. Yo le digo a mi congregación, si el próximo domingo nosotros tenemos un edificio, no es propio, es rentado, que caben como unas 500 personas. Nosotros quedamos nadando en ese edificio porque somos cuando llegan todos, como 75. Quedamos nadando en ese lugar. Pero yo le digo a mi congregación, si el próximo domingo este lugar está lleno de personas, lleno, o sea, ya no hay lugar donde poner más personas, y alguien me dice a mí, pastor, toda esta gente se quieren hacer miembros de nuestra iglesia, pero todos vienen de otras congregaciones, yo no quedaría contento. ¿Sabes por qué? Porque no estamos creciendo el reino. Estamos compartiendo las ovejas de un lado a otro, pero no estamos expandiendo el reino. Ahora, eso no significa que no tenemos los brazos abiertos para aquellos que por alguna razón no han decidido no congregarse en sus donde estaban, y ahí es donde el Señor le da sabiduría al liderazgo para saber situación por situación qué es lo que pasó y etcétera, etcétera. Pero el enfoque, nuestro llamado es a expandir el reino, alcanzando a los que no conocen a Cristo. Mucha como decía el hermano Héctor, del celo, de la pelea, de la desconfianza que existe entre las congregaciones, es porque a veces estamos tratando con otros cristianos que ya conocen a Cristo. Entonces tenemos que alcanzar a los que no conocen a Cristo. Ellos no tienen ¿cómo se diría? Una cosa predeterminada de qué es lo que debe ser una iglesia, sino que ahí Dios nos da a nosotros la responsabilidad a discipularlos y entregarles la doctrina sana de la palabra. Ok, entonces, ¿qué piensan con respecto a esto de la visión? ¿Qué pensamiento les provoca cuando hablamos de este tipo de cosas? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Gracias, hermano Héctor, por lo que compartió, porque es una realidad que entre las mismas iglesias, en vez de estarse ayudando los unas a la otra a alcanzar a toda la comunidad, es como que nos ponemos celosos de los otros pastores. ¿Alguien, alguna pregunta, alguna? Dígame. Uh-huh. Pero en el ministerio igual, ¿verdad? Cuando nosotros ponemos una meta de qué queremos ser, a dónde queremos llegar, ¿verdad? La visión de cuánto queremos lograr y qué es lo que queremos lograr con el ministerio. Siempre teniendo a Dios, que sea el Espíritu Santo quien nos direccione y quien nos revele qué quiere que hagamos y cómo quiere que hagamos y hasta dónde quiere que lleguemos. Exacto. Eso es muy importante en el ministerio. Sí. Muy importante la visión, saber qué es lo que queremos lograr con el ministerio. Amén. Y caminar en ese camino. Amén. Tener metas claras.
Nosotros en nuestra iglesia, yo les hablo, yo he sido el pastor de la iglesia donde yo estoy pastoreando desde el 95, 20 tantos años. Les dije que no soy bueno para las matemáticas. Yo he cometido muchos errores como pastor. Y quizás podemos estar toda la noche y los voy a hacer llorar contándole todos los errores que he cometido. Pero he aprendido de los errores que he cometido como pastor. También una de las cosas, y es por eso que me identifico mucho con el pastor Selvin y la pastora Sheila, porque yo y mi esposa comenzamos la iglesia a los 22 años de edad. Estábamos recién casados. Y tuvimos 6 hijos. Entonces es un paso lento. Cuando Dios me llamó a mí al ministerio, y yo no sé, en ese entonces no sabía si era correcto hacer esto o no, pero yo le dije al Señor, mira, te voy a dar el resto de mi vida. No hay problema. Ya entiendo por qué me estás llamando y el propósito de mi vida. El resto de mi vida te lo doy. Si son 50 años, si vivo hasta los 70, o si son 60 años, si vivo hasta los 80, o si son 70 años hasta los 90 o más. Es tuyo. Y si eso es para alcanzar una persona, para mí vale la pena. Le dije yo, pero yo quiero llegar a la meta con mi esposa y los hijos que tú me des. Yo no quiero dejar atrás a mis hijos, o a mi esposa, o a mis hijos, por causa del ministerio, porque no creo que es bíblico que un pastor tenga éxito ministerialmente pero tenga fracaso en su hogar. No creo que es bíblico y no le podemos echar la culpa a Dios por eso, porque Dios viene primero, luego el hogar, la familia y luego el ministerio. Eso nosotros enseñamos, ¿okay? Entonces yo le dije al Señor, Señor, tú tienes el resto de mi vida, pero quiero llegar a la meta con mi esposa a mi lado y mis hijos, que te amen porque ellos te aman, no porque son los hijos del pastor. Y le puedo, como papá orgulloso, puedo hablarle mucho de mis hijos y de mi esposa y Lo único que puedo decirle, para no tomarle mucho tiempo, es que estoy muy orgulloso del caminar de ellos, de todos ellos, con el Señor. Todos son llenos del Espíritu Santo, todos hablan en lenguas, bautizados en el Espíritu Santo de una edad pequeña, están buscando cómo servir al Señor en todas las áreas que Dios los está llamando. Entonces no tengo no tengo ningún, ¿cómo se dice? Regret, ningún remordimiento. Dios ha sido muy, muy bueno, muy fiel, pero ha sido un paso más lento. Porque si tú quieres llegar a la meta con tu esposa y tus hijos, no puedes correr. ¿Okay? Entonces yo les hablo mucho de los errores que yo cometí. Uno de los errores que yo cometí a través de los años es que yo ponía mi mirada en las personas carismáticas, que tenían personalidad carismática y liderazgo natural y tristemente les puedo decir que muchas de esas personas, algunos no, algunos han seguido fieles y todo, pero muchas de esas personas son las primeras que se van las primeras que abandonan el ministerio cuando no les gusta algo. Y ahora, después de tantos años, me he dado cuenta de cuáles son las personas que Dios ha puesto que son fieles a la obra de Dios en el lugar donde Él nos puso. Entonces, como pastores, como líderes, no cometamos ese error de mirar a la gente por los dones naturales que tienen, pero miramos el corazón fiel que la persona tiene. Porque lo hermoso es ver que alguien desarrolla dones y de la nada Dios los comienza a usar. Hay un hermano en nuestra congregación que ni siquiera sabe leer. Yo lo puse a predicar. Porque Dios puede darle la habilidad de aprender a leer y me sorprendió porque la segunda predicación, la primera tuvo a su hija a su lado leyendo los versículos por él.
La segunda predicación, él leyó 2 versículos solo. Y eso no son predicadores televisivos, que todo el mundo, el pastor tal, pero son gente que están siendo desarrolladas, gente que están queriendo aprender, gente que dice, yo no sé servir al Señor, pero quiero aprender a servir al Señor. Eso es lo que Jesús hizo con sus discípulos. ¿Cierto? Okay. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Pastor, hay una palabra que no sé si, pero dice ir a Juan del, bueno, cuando inició a habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Esa es una palabra muy clave. La armonía que significa que todos tenemos que estar en una misma secuencia. Sí. Porque, digamos, si está en la música, uno toca por una nota, el otro por otra, va a haber una confusión que no se va a escuchar, pero si todos estamos en el mismo pensar y en el mismo sentir, por eso que dice que tenemos que estar en el mismo pensar y en el mismo sentir, ¿para qué? Para poder lograr las cosas, pero si unos pensamos de una cosa, otros de otra, entonces por eso a veces que no avanzamos. Amén. Amén. No hay crecimiento si no hay unidad. Escúcheme bien. No hay crecimiento si no hay unidad. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es bueno. No hay crecimiento si no hay unidad. ¿Sabes por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso. Él no permite que crezcamos sin unidad. ¿Por qué? Porque si crecemos sin unidad se va a derribar. En cualquier momento se va a venir abajo. Y el que va a sufrir va a ser el nombre de Cristo en esta comunidad. Y qué tristeza que una congregación dañe el nombre de Cristo. Qué tristeza que hermanos de una congregación dañen el nombre de Cristo en la comunidad. Es una tristeza grande. Entonces, la unidad. Tenemos que llegar a un punto donde encontramos lo que nos une y lo que no nos une lo ponemos a un lado. Amén. Entonces, la visión describe dónde queremos llegar, qué es lo que queremos lograr. La visión describe lo que queremos lograr. Mi visión es ser arquitecto, mi visión es ser doctor, mi visión es ser cantante, mi visión es ser maestro, mi visión es ser, no sé, ¿entiende? Como iglesia, ¿cuál es nuestra visión? ¿Qué queremos lograr? Mi consejo para ustedes como congregación, mi consejo es que ustedes se pongan una meta sencilla, simple, alcanzable, por 1 año o 2, para comenzar. Que ustedes digan, nosotros como iglesia queremos lograr esto en 1 año o esto en 2 años. Ya. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que mirar para atrás y decir, en tal fecha nos propusimos hacer esto y ya lo logramos. Y quizá hay muchas cosas que queremos lograr y muchas ideas, pero pusimos un plan sencillo, ejecutable, alcanzable, que nos trajo éxito y de ahí nos podemos mover para adelante. Entonces, como iglesia, pongámonos una meta sencilla, alcanzable, ejecutable en 1 o 2 años. Y luego crecer de ahí para allá. Y luego ponerse otra meta de 1 o 2 años más y ir creciendo, ir creciendo, ir creciendo. Cosas que podemos lograr. ¿Ok? La misión. Entonces, la visión es qué es lo que queremos lograr. La misión es cómo vamos a alcanzar, cómo vamos a lograr esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para lograr nuestra misión, nuestra visión? Entonces, la misión puede ser también traducida como la estrategia. ¿Ustedes han visto Dora la Exploradora? ¿Ustedes conocen quién es Dora la Exploradora? ¿Sí? Es un perfecto ejemplo de lo que una iglesia debería hacer. Dora la Exploradora, ¿cierto? Tiene 3 puntos nomás, ¿cierto? Vamos a hacer esto, tenemos que pasar por este lugar, tenemos que alcanzar, ¿cierto? La Dora la Exploradora. Tenemos que tener un plan sencillo.
¿Ah? Sí, el zorro, sí, ¿cómo se llama? Swiper. Sí, el swiper. Okay. Es el enemigo, exactamente, que te roba la oportunidad, quiere robarte la oportunidad de alcanzar tu meta. Okay. Entonces, la misión es cómo vamos a lograr nuestra meta. ¿Qué es lo que tenemos que alcanzar? Si ustedes dicen como congregación, queremos alcanzar en un año, queremos alcanzar 50 personas que no conocen el Evangelio con el Evangelio. ¿Es eso demasiado? ¿Es eso imposible? ¿Es eso algo inalcanzable? O digan 25 personas para Cristo. Ahora, cuando digo alcanzar personas para Cristo, no necesariamente estoy hablando que es alcanzar 50 nuevos miembros de Visión Jesús. Obvio, las puertas van a estar abiertas, los vamos a animar, les vamos a decir aquí hay un buen grupo de cristianos que te van a ayudar a crecer, pero la meta es que conozcan a Cristo. La meta no es que sean miembros de Visión Jesús. Y yo sé que suena raro que un pastor de una iglesia específica diga eso, pero realmente nosotros los pastores hemos cometido un gran error pensando que Dios nos llamó a levantar nuestros propios reinos individuales. Y eso es una estrategia satánica. Y no tengo tiempo de hablar de eso, pero el hecho de que cada uno de nosotros pastores tenemos como que estamos levantando nuestros propios reinos y no queremos que nadie más nos robe esa oportunidad. Entonces, la misión describe qué vamos a hacer para cumplir nuestra visión. Okay. Rapidito les voy a hablar de 4 cosas. Yo no sé cómo ustedes la van a llamar, no sé si les va a servir, no sé si, bueno, creo que les va a servir, pero no sé si ustedes las van a adoptar o no, pero son 4 cosas que yo creo que una iglesia, cualquier iglesia cristocéntrica, debería ser muy buena en hacer. Hay 4 cosas que deberíamos hacer muy bien como iglesia. Usted llámele lo que quiera, pero son 4 cosas. La primera, una iglesia debería ser muy buena en evangelizar. ¿Cuántos opinan? Dicen que sí. Digan fuertemente si usted opina que una iglesia... Ahora, si una iglesia no es buena en evangelizar, ¿qué pasa? No crece. Y lo peor del caso es que la vecina María del negocio de la esquina nunca va a escuchar el Evangelio porque la iglesia aquí no se atreve a evangelizarla. Y si ella nunca escucha el Evangelio y se muere, ¿qué pasa? No tuvo la oportunidad de escuchar el Evangelio y no tuvo la oportunidad de ser salva. ¿Cuál es la voluntad de Dios con respecto a cada persona que cruza nuestro camino? Dice la palabra que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. La voluntad de Dios es salvar a toda persona. Quizá nosotros no vamos a ser los instrumentos para que todos, cada uno de los 38,000 de esta comunidad, pero sí queremos ser instrumentos para los que Dios nos ponga en nuestro camino, que abran su corazón. ¿Okay? Entonces, una iglesia debería ser muy buena, debería ser una experta, deberías tener la meta de ser buenos expertos en evangelizar. Les voy a hacer una pregunta que va a sonar condenadora, pero por favor no lo tome como una condenación, porque dice la palabra en Romanos 8 que para los que están en Cristo no hay condenación. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que usted guió a una persona que no conoce a Cristo a los pies de Cristo? No levante la mano, no me diga ni el mes pasado o 10 años atrás. Pero quiero que lo piense por lo menos. ¿Cuándo fue la última vez que usted llevó a alguien al conocimiento de la gracia salvadora de Cristo? Una persona que no conocía a Cristo. No estoy hablando de los hermanos que conocen a Cristo, que los estamos tratando de traer a nuestra iglesia.
Estoy hablando de las personas que no conocen a Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que usted llevó a alguien a Cristo? Habemos personas que quizás no somos tan evangelizadores como otros, pero la verdad es que todos somos llamados a ser evangelistas. A una persona va a estar evangelizando y cada semana van a estar evangelizando 3 o 4, quizás a lo mejor yo 1 o 2 al mes, porque quizás esta persona tiene un don más evangelístico, conversa más fácilmente con la gente. A mí me cuesta, pero todos tenemos que... El punto es, en este punto es, una iglesia debe ser evangelizadora. Si no, ¿qué estamos haciendo? Si no nos importa el destino eterno de nuestros vecinos, amigos, parientes, compañeros de trabajo, los jefes en el trabajo, si no nos importa el destino eterno de ellos, entonces ¿qué estamos haciendo? Cerremos las puertas y esperemos que Dios nos venga a rescatar de esta locura. La iglesia por décadas, casi por un siglo, ha tenido la mentalidad equivocada. Hemos tenido una teología escapatoria, una teología de escape. Aquí estamos, Señor, escondidos en nuestros rinconcitos, ven pronto a rescatarnos de esta locura. Cuando el Señor nos dijo, ve a todas las naciones a predicar y enseñarles todas las cosas que os he enseñado. La iglesia, en vez de tener una mentalidad invasora, en el buen sentido, de invadir el mundo con el Evangelio, hemos tenido una mentalidad escapatoria, donde Señor, ven a rescatarnos pronto. Miramos las noticias de Israel, en las guerras, miramos las cosas, los desastres naturales, y decimos, Señor, quiero que venga pronto, Señor. En vez de decir, Señor, hay tantos que no te conozco, no vengas tan pronto porque nos queda tanto que hacer. Entonces, yo no sé en qué nivel les afecta lo que les estoy diciendo, pero creo que tengo que decirlo. En nuestra iglesia, en Carolina del Norte, tenemos este año la meta de alcanzar 35 personas para Cristo, que no conocen a Cristo. Eso es 35. Hay 24,000 hispanos en nuestra comunidad. Hay 120,000 habitantes en nuestra comunidad, incluyendo los hispanos. Y el resto, 24,000 hispanos, el resto son americanos. Nuestra iglesia es una iglesia bilingüe. Ministramos a los americanos y a los hispanos. Y nosotros nos pusimos una meta alcanzable, que podemos ejecutar, tenemos un plan para hacerlo. Y si para el final del año hemos alcanzado 35 personas que no conocían a Cristo con el Evangelio, se les ofrece a ellos que sean parte de nuestra congregación, pero la meta es que conozcan a Cristo. Vamos a quedar contentísimos. Y lo que ocurre cuando alguien conoce a Cristo y conoce el verdadero Evangelio, ¿qué pasa? Ellos mismos se convierten en evangelizadores, porque ellos evangelizan a sus propias familias, amigos y compañeros. Entonces una iglesia tiene que ser una iglesia evangelizadora. Segundo, creo que una iglesia debería ser una iglesia que sabe fortalecer a ese nuevo convertido. Una iglesia debería ser una iglesia que fortalece a ese nuevo convertido, ese nuevo creyente. Porque ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nuestra estrategia para que el nuevo convertido se mantenga firme en la fe, le decimos, gloria a Dios, que recibiste a Cristo, te veo en el cielo, y no los cuidamos. Y después decimos, es que la semilla cayó en el pedregal, floreció por unos momentos y luego se secó. Mira que mal nuevo creyente era él. Cuando nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar del nuevo convertido. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando lo restauró? ¿Te recuerdan?
Pedro, ¿me amas? Cuida mis ovejas. ¿Sí? Entonces, tenemos la responsabilidad. Entonces, una iglesia debería saber cómo cuidar del nuevo creyente, fortalecerlo. Yo tengo ideas de cómo podemos hacer eso. No, mi intención no es implementar esas mismas ideas que Dios nos ha dado a nosotros en la iglesia nuestra, que ustedes tengan que adoptar, pero tenemos que tener un plan de cómo, cuando empiecen a llegar, porque la Biblia dice que la mies es mucha. Van a ver, y estamos entrando, si usted mira el calendario de Dios a través de la nación de Israel, usted se va a dar cuenta que los tiempos no solamente se están acercando, ya estamos en los tiempos. Entonces, tenemos que darnos cuenta que van a llegar nuevos convertidos. No es una pregunta si es que van a llegar. Van a llegar, ¿por qué? Porque Dios es fiel a la necesidad humana del Evangelio. Jesús dijo, si ellos no alaban, las rocas alabarán. Dios va a hacer que van a llegar gente que van a venir y decir, no sé cómo llegué aquí, pero sé que Dios me trajo. Enséñeme de Dios. La cosecha viene. Y ustedes como iglesia tienen que estar preparados para cuidar de ese nuevo convertido, enseñándoles. Uno de los mejores modelos bíblicos para cuidar del nuevo convertido es el grupo pequeño, el grupo hogareño, no sé cómo llamarle. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ocurre? Y no voy a extenderme mucho. Si alguien tiene preguntas al respecto, me hace preguntas después, pero yo encuentro que el grupo pequeño, un grupo hogareño, es más cercano al modelo bíblico de iglesia. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia dice la iglesia que se reúne en la casa de... no me acuerdo. Es como células. Iglesias han elegido ese término porque como la célula crece, se divide y luego se sigue dividiendo, es como un término de multiplicación. A mí me gusta llamarlo grupos de vida, porque ¿qué es lo que ocurre en un grupo pequeño? Si tú vas a una iglesia y donde hay 50, 60, 100 personas, o 1000 o 5000, tú disfrutas del servicio. Si la alabanza es ungida y te lleva a la presencia de Dios, sientes la presencia de Dios. Si el mensaje es ungido, aprendes de la palabra del Señor. Pero no tenemos la oportunidad de saber cómo estamos los unos a los otros. ¿Cómo está el hermano? ¿Qué está pasando en su vida? Especialmente ese nuevo convertido. Pero en los grupos pequeños, ahí donde podemos mirarnos a los ojos, ahí donde yo sé que el hermano tal perdió el trabajo, ahí yo sé donde, por ejemplo, esta semana que me reuní con mi grupo, ahí aprendí supe que a un hermano de una hermana de nuestra congregación le había dado un ataque del corazón. Pero eso no se sabe el día domingo porque entramos, disfrutamos ya a la casa, al quehacer o a cocinar o ir a almorzar. Entonces, con respecto a fortalecer, el grupo pequeño para mí es una herramienta muy poderosa. Es donde nos decimos, mira, estas 6 personas, estas 7 personas, estas 10 personas se van a reunir semanalmente y el punto y el objetivo es que se cuiden el uno del otro, que oren el uno por el otro, que sepan sus necesidades. Lo que no puede ocurrir en el servicio de día domingo, que ocurre en esos grupos más pequeños. ¿Okay? Hay mucho que podemos decir al respecto. El grupo pequeño también puede ser un grupo pequeño evangelístico, donde ahí se invita al vecino, al compañero de trabajo, que quizás nunca va a entrar a este edificio, pero sí va a ir a tu casa a tomarse un cafecito. Y ahí es donde tú le preguntas cómo estás, ¿puedo orar por ti? Entonces, hay muchas cosas que podemos hablar al respecto, pero mi punto es estas 4 cosas que yo creo que la iglesia debería ser buena en hacer. Tercero, una iglesia debe ser buena en discipular. Discipular. Otra palabra para expresar discipular
es entrenar. Entrenar. Una iglesia debe ser buena en discipular. Ahora, yo sé que aquí están haciendo discipulado, clase de discipulado. Para mí el discipulado es como una moneda de dos caras. Tiene que ser dos cosas. El discipulado tiene que ser estudio bíblico, porque tenemos que ser basados en la Biblia. Tenemos que ser bíblicos. ¿Okay? Tenemos que estudiar la palabra. Tenemos que saber lo que es la palabra. Pero no podemos simplemente quedarnos con el estudio bíblico. Jesús, una de las críticas que Jesús le hizo a los fariseos, le dice: vosotros estudiáis la palabra, las escrituras, porque creéis que en ellos hay vida, pero no permitís que ellas, la palabra, los traigan a mí. Entonces, un lado de la moneda del discipulado es el estudio bíblico, incluso sistemático, donde lección 1, 2, 3, 4 y terminamos y ya otro tema y otras no sé cuántas enseñanzas o lecciones. Pero el otro lado de la moneda es la formación del carácter, donde ayudamos al creyente a formar el carácter de Cristo en ellos. Ahí es donde nosotros de alguna manera buscamos la manera en que Dios nos dé la gracia de poder ayudar a otros y decirles: mira, ¿sabes qué? La actitud que tuviste no estuvo muy buena. Mira, hijo, cómo estás tratando a tu esposa no es correcto. Mira lo que la Biblia dice con respecto a cómo el hombre debe tratar a su esposa. O ahí donde el que antes hacía negocios un poco... ahí es donde aprende como Zaqueo. Dice: si alguna vez he engañado a alguien, él era un ¿cómo se dice? Un cobrador de impuestos, él engañaba a todo el mundo. Pero Jesús vino a comer a casa de él. Jesús no predicó, no enseñó, simplemente la presencia del Señor le enseñó a él a cambiar su manera de hacer su negocio, más honestamente. Eso es formación del carácter. Entonces, no podemos simplemente ser llenos de conocimiento bíblico. Tenemos que representar el carácter de Cristo. La primera vez que a los cristianos se les llamó cristianos, creo que fue en Antioquía. ¿Alguien sabe así? Antioquía creo que fue. Y les llamaron cristianos porque era como un insulto. Les llamaron cristianos porque la palabra cristiano significa pequeños cristos. Ellos actuaban como Cristo. Entonces, ¿cómo sería el testimonio de las iglesias en nuestra comunidad si los cristianos que van a esas iglesias fueran más como Cristo en su diario vivir? ¿Ok? Entonces, discipular. Número 3, la tercera cosa que una iglesia tiene que ser buena en hacer es discipular. La enseñanza bíblica, pero también en la formación del carácter. El Señor enseñó a los discípulos por 3 años. Pero ¿cuántas veces les formó el carácter? ¿Cierto? Les formó el carácter. Okay. Y lo cuarto, una vez que te conviertes, te fortalecen en la iglesia, eres parte de un grupo pequeño donde encuentras comunidad, donde te fortalece, estás estudiando la palabra, tienes a alguien en la congregación que te está ayudando a formar el carácter, hay líderes muy cristocéntricos que te ayudan a crecer como cristiano con el carácter de Cristo, y estás aprendiendo, estás creciendo. ¿Qué es lo que tienes que hacer próximo? ¿Qué haces con todo lo que tienes, con todo lo que has aprendido, con todo lo que has crecido? ¿Qué haces? Lo pones en práctica. Tienes que ponerlo en práctica. Una iglesia tiene que ser buena en ayudar a los creyentes de esa congregación a poner en práctica. Y yo le llamo a eso lanzarlos, enviarlos, manos a la obra. En otras palabras, tenemos que las personas descubran sus dones y que la iglesia les crea las oportunidades
para que ellos pongan sus dones al servicio del Evangelio. Ahí es donde una persona que, como el ejemplo que le daba la muchacha que entra por primera vez a la iglesia, mira a alguien cantando como un ángel y dice, "Ay, a mí me encanta cantar". Y es discipulada y luego encuentra un lugar donde poner su don al servicio del Señor. Porque todos sabemos que no es simplemente poner a alguien porque tiene un don en un lugar de servicio. Si no tiene el carácter de Cristo, no va a salir bien la cosa. ¿Cierto? Ok, entonces, ¿qué piensan de eso? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Si no, está bien. Pero esa es una de las cosas que quería compartir con ustedes. Visión como iglesia, tienen que tener visión. Visión Jesús, nuestras iglesias, visión Jesús. Esta es la visión, así es como lo ponemos nosotros. Nuestra visión es edificar el reino de Dios. Edificar el reino de Dios a través de edificar vidas. Edificar el reino de Dios a través de edificar vidas. Esa es nuestra visión. Edificar el reino de Dios a través de edificar vidas. Nosotros no estamos llamados a simplemente levantar una organización. Estamos llamados a edificar vidas. ¿Lo hacemos perfectamente? No. ¿Queremos hacerlo perfectamente? Sí. ¿Queremos aprender cómo hacerlo? Sí. Tenemos el deseo de aprender cómo edificar vidas. Pero cuando tú edificas vidas, la persona es más importante que el programa. Una vez, cuando estábamos comenzando nuestra iglesia, comenzamos la iglesia, por decirte, en mayo. Ya en 3 meses teníamos 125 personas en nuestra congregación. Porque era una de las únicas iglesias hispanas en ese momento en nuestra comunidad. Y todos estábamos bien contentos, 120 personas en 3 meses, 125 personas en 3 meses. Ya. Pero cuando comencé a predicar acerca de santidad, se fue abajo la cosa. Y me recuerdo, y de carácter cristiano. Para mí la santidad es simplemente una expresión del carácter de Cristo. ¿Okay? Si yo tengo el carácter de Cristo, voy a actuar santamente, o voy a querer actuar santamente, ¿cierto? Entonces, tiempo de Navidad, estábamos preparando para un programa navideño, yo y mi esposa estábamos tratando de delegar muchas cosas para que no fuéramos solamente nosotros los que... Y pusimos a una hermana a cargo de la obra de teatro navideña que queríamos poner. Segundo ensayo, 10 personas salieron heridas. Segundo ensayo de la obra navideña cristiana. La hermana era tan enfocada en la tarea que no le importaba dañar a las personas en el proceso. Entonces, eso no es edificar el reino a través de edificar vidas. ¿Me entiende? Queremos tener una obra de navideña, una obra teatral navideña hermosa y que salga bien y que todos aprendan sus líneas y los ¿cómo se llama? Customs, los disfraces y todo. Pero no queremos dañar a la gente en el proceso. Porque el punto es la gente, no el programa. ¿Me está entendiendo? Entonces nosotros como iglesia queremos que la gente sepa que lo más valioso de esta congregación son ellos. Ellos son lo más valioso. Y si ustedes como iglesia logran eso, eso se va a expandir en la comunidad. La gente en la comunidad va a saber que aquí hay un lugar donde la gente es valorizada. Valorada, creo que se dice, ¿no? Valorada.
Una de las necesidades más grandes del ser humano es ser valorado. ¿Por qué? Porque fuimos creados a la imagen de Dios. Y cuando alguien nos valora, nos hace sentir que valemos la pena. ¿Estamos valorizando a cada persona que entra por aquí? Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Ok? Entonces, ¿qué les parece? Yo creo que esto quizás les causa más preguntas que respuestas, pero eso es bueno. Por lo menos que se pregunten a sí mismos, ¿dónde vamos como iglesia? Si yo los visito en un año, ¿qué es lo que quieren lograr en un año? No para complacerme a mí, por supuesto que no. Pero, ¿qué es lo que yo vería en un año? Si regreso en un año, ¿qué es lo que yo vería? Eso lo determinan ustedes, no yo. Y ustedes como líderes, como personas que participan en la expresión del Evangelio, necesitan conversar de estas cosas. Si ustedes como congregación dicen, no, nosotros estamos bien, estamos contentos como estamos, si así queremos quedarnos, bueno, decídanlo como congregación, pero por lo menos estén unidos. Pero no se lo aconsejo. Yo creo que ustedes tienen que decirme, hay más de 30.000 personas en esta comunidad que no están sirviendo al Señor cada domingo en una iglesia. ¿Cómo los alcanzamos? ¿Qué podemos hacer para alcanzarlos? Cuando primero conversamos con el hermano Santos, el pastor Santos, y con Selvin, antes de que Santos viniera para acá, yo les dije, mi visión, lo que me gustaría ver en Lepaera, es que esta congregación invite a la comunidad, que seamos una iglesia que es parte de la comunidad, no una iglesia escondida en un rincón esperando nuestro rescate, sino que nos involucremos en la comunidad. Que no sé en qué forma, en qué expresión, pero que esta iglesia sea parte de lo que ocurre en esta comunidad y que seamos una parte que causemos, ¿cómo se dice? Influenciemos en lo que ocurre en esta comunidad. Que la comunidad encuentre un lugar en esta congregación. Que sepamos alcanzarlas. Que escuelas, que personas que celebren alguna cosa encuentren que este lugar está también abierto para ellos. Y creo que, bueno, yo podría decir mucho de eso, pero ustedes como iglesia definan su visión, definan para qué existen. ¿Por qué existe una iglesia Visión Jesús en esta comunidad? Sea que lleve ese nombre o no lleve ese nombre, pero ¿para qué existe una congregación en este lugar? Y yo les aseguro que la salvación de cientos, y me atrevo a decir de miles, está en el corazón de Dios cuando Él piensa en esta congregación. La salvación de miles está en el corazón de Dios cuando Él piensa en esta congregación. ¿Por qué? Porque el mundo está llegando a un punto que están reconociendo su necesidad. Y lo van a reconocer. Y van a reconocer que la única cosa que se mantiene estable es Cristo. Y es el cristiano evangélico que predica el evangelio de Cristo. Ahora, ni siquiera el género masculino y femenino no es estable en la cultura. Ni eso es estable en los ojos del mundo. El cristiano. Hay una organización de los homosexuales, no sé cómo se llama, tiene un título, y en su
página web, ellos tuvieron un summit, no sé cómo se llama, donde se reunieron todos los líderes de esa organización. Y en su página web dice lo siguiente, que la única entidad que obstaculiza el cumplimiento de todas sus metas de ellos como movimiento de ideología de género, creo que se llama. ¿Saben quién es? La única entidad que se opone es la Iglesia Evangélica. Ni siquiera la Iglesia Católica. Es la Iglesia Evangélica. Es la única que se opone al avance de su agenda. Así de importante eres tú como congregación. Así de importante es que una iglesia sea saludable. Así de importante. ¿Por qué? Porque somos la única entidad en el mundo que se opone al avance satánico. El gobierno no se opone. No hay otra entidad en el mundo que se opone al avance satánico. Solamente el evangélico cristiano. O cristiano evangélico. ¿Ok? Entonces, ¿qué hora es? Ya son las 8. Ok. Sí, cuando yo hablo, para mí me parecen 15 minutos. Ok. Bueno, tomemos un break de 5 minutos. Okay, me voy a referir, por tiempo no lo vamos a leer, pero me voy a referir a Jueces 7 del 19 al 25, Jueces 7 del 19 al 25, y es la historia de Gedeón. La razón que quiero terminar esta noche con la historia de Gedeón es porque por una hora o más hablamos de visión, hablamos de tener una visión clara, hablamos de cantidades de miles de personas que habitan en esta comunidad. Se siente grande, ¿cierto? Se siente demasiado grande la tarea. ¿Se acuerdan de la historia de Gedeón? ¿Cuál es el centro de la historia de Gedeón? La historia de Gedeón es que Dios usa un grupo pequeño para hacer una hazaña grande. Y yo quiero hablarles de esto porque quiero animarlos, que sí, usted puede tener todas las, y no, lo digo de esta manera, excusas o todas las razones por las cuales usted puede decir es que la iglesia no tiene mucho dinero, es que los hermanos no son muy fieles, o es que el nivel de ingreso de la congregación, el promedio no es muy alto, o el nivel de educación, o lo que sea. Usted puede tener muchas razones por las cuales usted puede decir, mira, está bonito lo que estás diciendo, de tener una visión, de alcanzar, de pensar en un porcentaje o 10% de la comunidad, todo eso. Pero usted puede sentirse así como iglesia, usted puede decir, pero es que somos tan pequeños. Es fácil venir a un servicio de día domingo y ver muchos asientos vacíos y desanimarse. Y decirse humanamente a uno, ¿qué puede Dios hacer con algo tan pequeño? Y quizás ustedes no se sienten así, pero mis notas lo dicen así. Pero en caso que nos sentimos así, a veces yo me siento así. Pero la historia de Gedeón es la historia de que Dios tomó a una persona, quien no veía algo en sí mismo. Dios lo transformó y lo usó para hacer algo tremendamente increíble. Con 300 hombres, Gedeón venció a un ejército de 120,000 hombres. ¿Cómo lo hicieron? Con una estrategia. ¿Cómo lo hicieron? Donde no vieron el tamaño de quienes ellos eran como un obstáculo. Tengo 9 páginas de lo que les quería enseñar, pero no los voy a torturar esta noche.
Pero pensemos en el sentimiento de la historia, el sentimiento de la historia. ¿Qué dijo Gedeón cuando el Espíritu de Dios o el ángel de Dios viene y le dice, hombre valiente, esforzado y valiente? Y Gedeón dijo, ¿alguien sabe? Dice, ¿de quién está hablando? ¿Hay alguien más en esta habitación? ¿Cierto? Él no veía en sí mismo. Entonces la historia de Gedeón es la historia de un hombre, quien finalmente aceptó como Dios lo veía a él. Entonces, ¿cómo te ves a ti misma? ¿Cómo te ves a ti mismo? Mire, pastor, no gran cosa. Pero si ustedes van a alcanzar el llamado de Dios como congregación, ustedes en algún momento van a tener que aceptar cómo Dios los ve a ustedes. ¿Cómo los ve? Yo les puedo decir lo que yo creo que Dios cómo los ve a ustedes. Pero yo los veo a ustedes como una iglesia que tiene un lugar importante en esta comunidad. Yo los veo a ustedes como una iglesia que es una puerta del cielo para esta comunidad. Entonces, la historia de Gedeón es la historia de un hombre quien finalmente aceptó como Dios lo veía. ¿Por qué Gedeón? Porque le importaba. A Gedeón le importaba lo que estaba pasando en su comunidad. Cuando Gedeón responde al ángel, y me voy a saltar muchas cosas, pero cuando Gedeón responde al ángel y le dice, ¿de quién estaba hablando? Inmediatamente tú ves un cambio en la actitud de Gedeón, porque inmediatamente Gedeón le dice al mensajero, al ángel del Señor, le dice, ¿y por qué es que? ¿Por qué estamos en esta condición? ¿Por qué es que? ¿Sabes por qué Dios lo eligió a Gedeón? Aun cuando él se veía a sí mismo como alguien tan insignificante al principio de la historia, es porque a Gedeón le importaba la condición de su comunidad. Ustedes como iglesia les tiene que importar la condición de su comunidad. Les tiene que importar. Ustedes no pueden estar tranquilos simplemente disfrutando de las bendiciones que Dios les da a ustedes. Ustedes tienen que estar pensando en la condición de su comunidad y les tiene que importar. Gedeón confió en Dios. Él arriesgó todo. En una ocasión él se fue en contra de su propia familia. Una de las cosas que Dios le pidió a Gedeón que hiciera es que destruyera el altar, la estatua a Baal que había en el medio. ¿Y saben quién erigió esa estatua? El papá de él. Y Gedeón confió en las consecuencias. Señor, voy a hacer lo que me pediste, pero bueno. Confió. Dios le dio el poder de la influencia, de tener influencia sobre su comunidad. Una persona que se mira, que tiene baja autoestima, no se considera a sí mismo como una persona de influencia, de que lo que dice y lo que hace influye en la vida de otros. Y ustedes como congregación tienen que convencerse de que ustedes influyen en esta comunidad. Que cómo adoran, que cómo sirven al Señor, cómo salen de aquí, con qué rostros salen de aquí, influye a los demás. Mira, la gente que sale de esa iglesia, todos salen sonriendo. Eso afecta a los que viven en depresión. Entonces, yo quiero sonreír también, a ver qué dicen. La gente, ustedes tienen influencia sobre. Dios le enseñó a confiar en Él. Dios le enseñó a buscar la excelencia. Y de eso me estoy saltando muchas cosas. Dios le enseñó a buscar excelencia. Cuando tenía 22,000, creo, o 32,000, no sé cuántos eran, Dios le dijo, tienes demasiados. Y les dijo, los que quieran irse, vayan. Dios le enseñó a confiar en Él.
Dios le da a Gedeón la oportunidad y le dice, todavía tienes demasiados. Y le dice, mira, fíjate bien en cómo toman el agua. Los lleva a tomar agua y dice, fíjate cómo toman agua. Los detalles importan en la vida de las personas. Cómo haces las cosas importa. La excelencia. Los que Él eligió fueron los que se arrodillaron al agua y tomaron el agua y la trajeron a su boca. Los demás se arrodillaron y bajaron al agua. ¿Por qué es eso importante? Había un hermano en nuestra congregación que era bombero profesional, era su trabajo. Y me dice, cuando enseñé esta enseñanza, me dice, pastor, de lo que tú estás hablando es lo que nos enseña a nosotros a estar siempre pendientes de la situación. Siempre pendientes de la situación. Los que saben que aun cuando están cuidando de sus propias necesidades personales, todavía están al pendiente de lo que está ocurriendo alrededor. De que cada momento importa. Gedeón, Dios le enseñó. Dios le dio un gran equipo a Gedeón. Eran pocos, pero era un gran equipo. Un equipo que podía trabajar juntos. Un equipo que Gedeón le enseñó a pensar en grande. Gedeón les enseñó a ellos a pensar en grande. Tenemos la necesidad de pensar en grande. No ser grandiosos, pero pensar en grande. Jesús le dijo a un grupo de 120 ir y evangelizar el mundo. Les dio una visión grande. Me estoy saltando muchas cosas. Ellos pudieron pensar en grande con su líder. Ellos pudieron pensar en grande. Ellos pudieron, solo 12 hombres, que eran los discípulos, cuando hablamos de Jesús, solo 12 hombres fueron enviados a conquistar el mundo. El equipo que Dios le dio a Gedeón es un equipo que podía ser separado, pero no dividido. Separado, pero no dividido. ¿A qué me refiero? Que Él le dio una responsabilidad a este, tú aquí, tú allá, tú aquí, tú allá, tú en esta posición, tú en esta posición, pero funcionaban como uno. Es lo que decía el hermano Héctor temprano, hablando de unidad. Sin unidad no hay crecimiento. ¿Okay? Un equipo, Dios le dio un equipo que confiaba en sus líderes. Los líderes tienen que ser dignos de confianza. Es una gran responsabilidad para nosotros como líderes, que tenemos que ser dignos de confianza. Es un equipo que confía en los recursos dados. ¿Se recuerdan que a los 300 les dio una lámpara, una linterna, ¿sí? Una antorcha, perdón, y un cántaro, y en el otro lado una trompeta, en la otra mano la trompeta? Cosas sencillas, pero ellos confiaron en los recursos que les habían dado. No tenemos muchos recursos, pero confiemos en lo que Dios nos ha dado. ¿Okay? Un equipo que podía actuar en sincronía, no sé si es una palabra correcta, sincronizado. ¿Han visto las Olimpiadas donde las competencias de natación sincronizada? ¿Y cómo los jueces juzgan? Es que si todos al mismo tiempo levantan los pies, no sé cómo le hacen. Sincronizado. Dios le dio a Gedeón un equipo que podía actuar sincronizadamente, que podían hacer lo mismo al mismo tiempo. Y lo más importante, y termino con esto, Dios le dio a Gedeón un equipo que tenía sus ojos puestos en su líder. Si Gedeón se movía para la derecha, ¿qué pasaba con los 300? Ellos se movían a la derecha. Se dieron cuenta que Gedeón les pidió a los 300 que estaban rodeando al ejército, le dice, cuando yo haga sonar la trompeta, ustedes hagan sonar la trompeta. Cuando yo rompa el cántaro, ustedes rompen el cántaro. Entonces, ¿dónde estaban puestos los ojos
de los 300? ¿En el enemigo o en su líder? En su líder. Yo, si hubiese sido uno de los 300, yo hubiese estado así como... Porque eran 120,000 guerreros. Pero Gedeón dijo, míreme, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Una de las cosas que ocurren en las iglesias es que muy pocos de nosotros pastores podemos decir eso. Y es lamentable. Muy pocos diáconos pueden decir eso, muy pocos líderes pueden decir, imítame a mí, como yo imito a Cristo. Pero viene el día en que el corazón del hombre, el corazón del líder, el corazón del pastor, el corazón de los diáconos, de los líderes, Dios quiere ganar su corazón, donde nuestra meta es conocer a Dios y conocerlo bien y darlo a conocer, ser una muy buena expresión de Cristo a un mundo que necesita de Cristo. En Hechos 1:14 Hechos 1:14 si alguien me lo puede leer en voz alta. Hechos 1:14. Okay. ¿Qué dice? Y todos estos permanecían, ¿qué? En oración. Okay. ¿Qué ocurrió en Hechos 2? ¿Alguien sabe? ¿Qué hubiese ocurrido con la iglesia si el Espíritu Santo no hubiese sido derramado? Si el día de Pentecostés nunca hubiese venido, ¿qué hubiese ocurrido con la iglesia? No mucho. El bautismo del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo sobre una congregación, sobre esa congregación en ese día del Pentecostés, marcó la historia. Hizo nacer la iglesia como lo que nosotros conocemos, la iglesia. De ahí vino la vida de la iglesia. Antes de eso, ellos estaban escondidos en el aposento alto, temblando de temor por sus vidas. Vino el Espíritu Santo y abrieron las ventanas y proclamaron públicamente, y 3,000 personas fueron salvas ese día. Si el Espíritu Santo no hubiese sido derramado en el día de Pentecostés, la historia sería muy distinta. ¿Pero qué ocurrió en Hechos 1, versículo 14? Permaneciendo unánimes. Pregunta para ti. ¿Cuán importante, y esta es mi última pregunta, cuán importante es la unidad en el avance del Evangelio? Es esencial. La unidad en una congregación es vital. El Evangelio no va a avanzar. Esos 3,000 que fueron salvos el día de Pentecostés no hubiesen sido salvos si es que la iglesia no hubiese estado unánime. ¿Creen que podemos avanzar el Evangelio si estamos criticándonos los unos a los otros? Y hablando y poniendo una cara cuando estamos hablando de otras cosas. No. O si decimos, no, es que mi doctrina es esta, no, es que mi doctrina es esta otra, y que a mí no me gusta esto, que a mí no me gusta esto otro. No vamos a avanzar. Tenemos que llegar a un punto de unidad. Entonces, si ustedes como iglesia se ponen como meta, vamos a hacer una iglesia unida, eso es una gran meta. Es una gran meta. ¿Ok? Tengo mucho más que decir, pero les hice una promesa, así que me voy a quedar callado.
Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, lo que alcanzamos a decir y lo que no alcanzamos a decir, confío que el Espíritu Santo, que tú estás revelándolo a nuestros corazones, aún en el silencio de nuestras palabras humanas. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de hablar de estas cosas. Te doy gracias porque esta congregación existe en esta esquina de esta calle, en esta ciudad, en esta región, en este país. Y te doy gracias porque ellos importan como congregación a estos 38,000 habitantes de esta zona, de esta comunidad, de esta región. Ellos importan, cada uno de ellos que se congregan y llaman a esta congregación su iglesia. Ellos importan. Y te pido que tú derrames el Espíritu Santo sobre esta iglesia como nunca antes, para que 3,000 personas escuchen el Evangelio y sean salvos. Y como dice el libro de Hechos, que a diario sean añadidos aquellos que han de ser salvos. En el nombre de Jesús. Y todo el que esté de acuerdo diga un fuerte amén. Hermanos, gracias por escucharme. Gracias por sacrificar su día jueves, ¿cierto? Jueves de la noche, en vez de estar descansando en casa, haciendo algo, están aquí escuchándome a mí. Que Dios les bendiga y un gusto conocerlos en persona, a los que yo los conocía por video, y un gusto conocerles a ustedes, a los que no los conocía